Dejar atrás la vida antigua. Efesios capítulo 4, versículo 31, la primera parte, en la Nueva Versión Internacional dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. He asistido a muchas ceremonias matrimoniales y he notado que Efesios 5 es el pasaje que todos los predicadores escogen cuando van a casar a una pareja o a dar un tema sobre el matrimonio. Pero, desgraciadamente, solo se circunscriben a los versículos 22 y 25, donde habla de los deberes de cada miembro del matrimonio. Quizá por razones de tiempo o para ser más directos y concretos en el asunto. Si queremos realmente dar el consejo de Dios para el matrimonio, necesitamos ampliar el texto para analizar el contexto que presenta el escritor sagrado. En esta serie sobre matrimonios, estudiaremos Efesios 5, pero no solo los versículos sobre el esposo y la esposa, sino desde el principio del capítulo, e incluso recurriremos a comentar los versículos del capítulo anterior para entender por qué el apóstol dijo lo que dijo en su exhortación a los esposos. En el versículo 1, Pablo exhorta: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. De inmediato surge la pregunta: ¿en qué hemos de imitar a Dios? La respuesta se encuentra en los últimos versículos del capítulo 4 que dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, versículos 31 y 32 en la versión Reina Valera 1960. El apóstol destaca que por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios nos perdonó, a pesar de ser nosotros lo peor de lo peor, pues lo ofendimos gravemente con nuestro pecado. Con todo, por su infinito amor, nos perdonó y reconcilió gracias a Jesucristo. Esto quiere decir que el perdón es una de las bases sólidas del matrimonio. Y así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar a nuestro cónyuge cuando nos ofenda y lastime. Esas son las virtudes del Señor que debemos imitar en nuestra unión conyugal. Debo hacer notar que en ese capítulo 4, el apóstol señala la conducta que debe tener el creyente en Cristo y resalta las cosas que debe dejar de hacer. Dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Acaso no es eso lo que existe en muchos matrimonios paganos? Tristemente, debo decirlo, también existe en matrimonios cristianos. Por eso el apóstol exhorta a dejar atrás todas esas actitudes y acciones que, repetidas una y otra vez, se convierten en hábitos. Sí, hábitos destructivos. Pues si estamos en Cristo, ya no debemos hacer eso. La amargura surge en el corazón cuando hay resentimientos, rencores y odios. En otras palabras, falta de perdón. Y eso, amigo, amiga, destruye matrimonios. La ira entorpece la comunicación
y ayuda a que la pareja se la pase discutiendo y lastimándose el uno al otro, llenando el corazón de frustración y amargura. La Biblia dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37:8. Y Santiago dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. La ira, acompañada de sus hermanos, el enojo y la gritería, son también una manera en la que uno de los esposos chantajea al otro porque quiere imponerse de manera prepotente. No busca el diálogo, sino el control y la dominación. Es una forma de escapar de los problemas sin resolverlos y la oportunidad de culpar al otro de lo que está ocurriendo. Es lo que podría denominarse violencia verbal y chantaje. Por supuesto, esta conducta no es propia de una persona que tiene a Cristo, puesto que en el nacido de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Ahora, esto es así si es que en realidad la persona rindió su vida a Jesucristo y es su discípulo. Por el contrario, San Pablo dice que los esposos deben ser bondadosos y compasivos, es decir, buenos y llenos de compasión. Cuando hay amor, el esposo es bueno, considerado, sensible a la necesidad de su compañera. Lo mismo sucede con la esposa. Será bondadosa, compasiva, considerada y sensible a la necesidad de su compañero. El diccionario de la Academia dice que compasivo es aquel o aquella que experimenta sentimiento de pena, de ternura y se identifica ante los males del otro o la otra, en este caso, de su esposo o de su esposa. Al existir todo esto, el perdón es algo que no sería nada difícil de otorgar. A ti que me escuchas, ¿eres una esposa o un esposo bondadoso y compasivo? ¿O eres de los que gritas, te enojas y discutes a cada momento? Examina tu proceder y reflexiona. Rinde tu vida a Jesucristo para que Él cambie radicalmente todo tu ser. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.